Bueno, buenos días tengan todos. Vamos a tener nuestra, ¿qué debe ser? 10ª clase, nuestra clase número 10 de la teoría electromagnética. Y en esta ocasión, eh, pues vamos a ver todavía un poquito más de teoría. Y era una cuestión técnica que había quedado pendiente. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a formular el asunto. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Ok, ¿todos pueden ver la pantalla? En este caso, ahí pueden ver el OneNote. Perfecto. Entonces, esta sería clase. Es que el viernes nos saltamos una clase por aquí. No, bueno, es la clase 10. El viernes no tuvimos clase. No, sí tuvimos. Sí, más bien no usamos diapositivas. Ayer, ¿no? Okay. Bien. Entonces, okay. Bien, entonces, a lo que llegamos es a la teoría electrostática. Entonces, digamos, estamos en electrostática. Y pues ya formulamos a través de este procedimiento de inducción lo que serían las ecuaciones gobernantes que gobiernan el fenómeno electrostático. O sea, ya fuimos de lo particular a lo general y llegamos a la conclusión de que se cumplen estas ecuaciones, ¿no? Para el campo eléctrico, que es el objeto fundamental en el fenómeno electrostático, que es la divergencia del campo eléctrico, es igual a la densidad de carga circundante dividido sobre epsilon cero, y el rotacional del campo eléctrico es igual a cero. ¿Okay? Entonces, ahora, estas son, digamos, las ecuaciones que gobiernan el fenómeno, y bueno, el asunto que trata en esencia toda la electrostática es resolver estas ecuaciones para determinados problemas físicos en concreto, ¿no? Pero para completar el cuadro, digamos, necesitamos, déjenme, necesitamos incluir otros conceptos que ya habíamos introducido previamente, pero que es necesario mencionarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, una vez que yo ya determiné, digamos, el campo eléctrico utilizando estas ecuaciones para un determinado, digamos, sistema físico que tenga determinadas condiciones, pues el campo eléctrico se va a manifestar sobre otra densidad de carga a través de una fuerza o de una torca. Entonces, es necesario ver la manera en la cual la fuerza se manifiesta debido al campo eléctrico, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a tener en esencia es que una vez que ya tengo, espérame, como que no funciona aquí, ya está. Una vez que ya tengo el campo eléctrico,
Entonces, el campo eléctrico digamos, va a actuar sobre una distribución de carga que, para distinguirla de esta ρ, la vamos a llamar ρ estrella, ¿vale? Que también depende de R. O sea, en cierta forma, lo que uno tiene es, yo tengo aquí ρ, ¿vale? Este de aquí genera el campo eléctrico, y digamos que por acá tengo ρ'. Entonces, este campo eléctrico va a influir sobre esta distribución de carga, ¿vale? En general. Y, bueno, de manera particular aquí lo represento. Y bueno, esto también, a su vez, este ρ' genera su propio campo eléctrico, ¿no? De hecho, uno también puede tener la situación en que las líneas de campo eléctrico actúen sobre sí mismo, digamos, las líneas de campo generadas en esta región del cuerpo, de la densidad de carga, actúen sobre esta parte, ¿no? Depende un poco de la configuración, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Pero bueno, por eso se distingue el ρ estrella, ¿no? Porque digamos que sería sobre la densidad de carga que no corresponde con la densidad de carga que produjo este campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, pues la fuerza, el campo eléctrico va a actuar sobre una distribución de carga ρ a través de una fuerza que generaliza la fuerza de Lorentz, ¿no? Y esta fuerza viene dada por F igual a la integral en el volumen de ρ estrella R, el campo eléctrico. O sea, porque actúa sobre todos los puntos. O sea, uno puede pensar que esta distribución ρ' la divides en pedacitos de carga, y entonces simplemente la superposición de la fuerza de Lorentz. Entonces esta es la definición de la fuerza debido a la presencia del campo eléctrico, y también a través de una torca. Y esa torca viene dada por D3R, haciendo exactamente el mismo procedimiento. R, donde elijo el punto cero de la torca en R igual a 0, o sea, aquí es una convención, aunque lo puedes trasladar, ¿no? Sin problema. ρ estrella, que depende de R, el campo eléctrico, ¿no? Y esta es la cantidad que tiene unidades de densidad de fuerza por unidad de volumen. Entonces, ρ cruz fuerza, digamos, nos va a dar la torca, ¿no? Entonces, con esto, ajá. ¿Rho estrella y el campo eléctrico dependen de la misma R? Sí. Sí, dependen de la misma R. ¿Hay alguna confusión al respecto de que dependen de la misma R? Sí, mi confusión viene en que Rho estrella es una distribución de carga. Sí. Pero está en un punto separado de nuestra primera distribución Rho. Entonces ahí viene mi confusión de que creo que el Rho estrella debería depender de la posición, pero de la misma superficie, por así decirlo, de donde se encuentra. Y siento que no es la misma que la de Rho. No, es que el campo producido por ρ, digamos, aquí genera estas líneas, y en efecto aquí va a haber un campo, ¿sale? Aquí va a estar el campo evaluado en R, ¿sale? Y aquí es donde está la distribución ρ estrella, ¿sale? Okay. Sí, o sea, ese es el punto.
Y Sí, es sí, exactamente lo mismo como cuando calculas la fuerza de Lorentz, que al final de cuentas, la fuerza de Lorentz es el campo eléctrico en el punto donde está la carga Q. ¿Vale? Es el valor del campo eléctrico producido por lo que tú quieras, una distribución o cualquier otra cosa, pero este campo eléctrico lo tienes que evaluar en la posición donde está la carga Q. sí, doctor, muchas gracias, ya me quedó Profesor, claro. profesor, Abraham, no sé si era lo que decía Rogelio, pero creo que lo que se refería es que si ese rho estrella actúa sobre un R fuera de el objeto donde está rho estrella, la ajá, densidad sería cero. este, ah, tú dices que si vamos a decir que, eh, a ver nuevamente la pregunta. Que el argumento de rho estrella no debería de ser una R prima o una R dentro de la otra superficie. Ah, ok, ya entiendo. No, o sea, el rho estrella, digamos, pues está distribuido en esta región, en este dominio, digamos, del espacio, ¿no? Ahora, el campo eléctrico actúa, o sea, tiene un cierto valor en este dominio del espacio, ¿no? Entonces, bajo este argumento, digamos, de que la fuerza de Lorentz es el campo eléctrico actuando en donde está la carga, pues es exactamente lo mismo aquí, nada más que aquí tengo muchas carguitas, digamos, muchas cargas, muchos pedacitos de carga. Entonces aquí el campo eléctrico va a actuar sobre cada uno de esos pedazos de carga. Lo integro todo porque necesito sumar todas las fuerzas que actúan sobre toda esta distribución de carga. ¿Ok? Entonces, en efecto, es exactamente la misma posición. ¿Sale? Y algo que es de interés es que yo pudiera agarrar en algunos, más adelante vamos a ver esa situación, en que en realidad esta rho estrella y rho puede ser parte de la misma. Sí, a ver, traten de hacer un poco de abstracción y déjenme, de hecho, tomarlo para que vean esta situación que pudiera llegar a ocurrir. ¿Ok? Entonces, imaginemos que yo tengo esta y esto podría ser el resultado, fíjense, de una distribución, o sea, las dos distribuciones puede ser que sean parte de una sola distribución, ¿vale? Y todo esto sea la misma distribución de carga, ¿ok? Vamos a llamarle una distribución rho tilde. De tal manera que este dominio vamos a llamarle dominio D, y este vamos a llamarle dominio estrella, y esta rho R está separada como, vamos a decir, rho cuando R pertenece al dominio D, rho estrella cuando R pertenece al dominio rho estrella, y alguna otra rho prima, digamos, cuando R pertenece al resto, ¿no? Del dominio, ¿no? De otra manera, ¿no? Vamos a llamarle aquí R de otra forma, ¿vale? Entonces, o sea, es decir, el resto. Aún así, puedo hablar de fuerza, ¿vale? De la fuerza que ejerce este pedacito, solamente sobre este pedacito, dentro de todo el sistema, ¿vale? Entonces, es lo que quería comentar. Pero eso se va a discutir un poquito más adelante, ¿no? Piensen ahorita en la imagen esta, ¿no? Que es como si yo tuviera una carga, ¿no? De acá es la generalización de tener yo una situación de una carga y otra carga. ¿Okay? Bien, entonces, digamos, estas pues ya es el paquete que tenemos que tener en mente como ecuaciones diferenciales que gobiernan el campo eléctrico y la manera en cómo se manifiestan con otras densidades de carga a través de la fuerza y de la torca. ¿Ok? Entonces, uno puede, de acuerdo a cómo la gente, digamos, ha tratado los problemas de la electrostática,
hay una división muy natural que se utiliza en todos los libros de electrodinámica, en la cual vamos a hacer énfasis nosotros más que todo en una de las formas, es la siguiente, ¿sale? O sea, es decir, la perspectiva de la electrostática. Aquí esto básicamente lo estoy siguiendo del libro de Sandwich, lo pueden checar ahí. Les voy a mandar el siguiente capítulo que vamos a revisar. Y básicamente es el hecho de que, de acuerdo con Sommerfeld, en el año de 1952, que escribió su libro de electrodinámica, la electrostática la divide en dos problemas, en dos clases de problemas. ¿Ok? Uno de ellos le llamó problemas de suma. Y el otro, problemas con condiciones a la frontera. Entonces, normalmente, en la licenciatura, es el caso que trabajamos. Y queda esta es licenciatura, por la cuestión de que es mucho tema, esto normalmente queda para el posgrado, que es lo que se explota principalmente en libros como Jackson, ¿no? Ahí prácticamente los problemas de condición de la frontera son los que se resuelven. Entonces, problemas de suma se refiere esencialmente a resolver básicamente la ley generalizada de Coulomb, ¿sale? O sea, la expresión para el campo eléctrico que se obtiene de la ley generalizada de Coulomb, que básicamente es esta situación. Una vez que tú especificas la densidad de carga, o sea, el caso 1, de los problemas de suma, básicamente consiste en resolver el campo eléctrico en la posición R, una vez especificada la densidad de carga que produce el campo eléctrico, ¿no? Entonces, cuando yo especifico esto en todo el espacio, pues ya, lo demás es simplemente aplicar la ley generalizada de Coulomb y ya, ¿no? O sea, resolver esa integral, ¿no? Que puede tener algunos detalles, entonces vamos a hacer ese tipo de problemas después de resolver el siguiente problema teórico. Y ya, ¿no? Entonces, y bueno, ya nada más comentar, pero pues no vamos a hacer mucho énfasis en eso, que los problemas con condiciones de la frontera son aquellos en donde ya la distribución de carga pues no está aislada, no está sola en el espacio, digamos, abierto hacia infinito, sino se encuentra con una frontera que puede ser que tenga propiedades, la frontera como un conductor o un dieléctrico, y que cumpla, cuando es un conductor, por ejemplo, la densidad de carga va a inducir una carga en el conductor, entonces uno no puede especificarla, necesita saber cuál es la geometría del conductor, o sea, de determinadas propiedades que tenga el conductor, o incluso el conductor podría tener carga, ¿no? Entonces, además de la carga que está encerrada, digamos, dentro del conductor, va a haber una carga inducida en el conductor extra a la carga que de por sí ya tenía. Entonces, se vuelve un problema más complicado, entonces necesitas considerar problemas con condiciones a la frontera, que es el segundo aspecto de los problemas de la electrostática, ¿no? Y bueno, entonces, pues nosotros nos vamos a quedar en problemas de suma,
y muy poquito sobre condiciones a la frontera, pero bueno, quizás se toque un poco, ¿no? Algo. Bien, entonces, pues ya, digamos, especificado ese asunto, vamos a tener la siguiente consideración, o sea, la clase de problemas, de los problemas de suma, lo podemos ejemplificar así de manera esquemática, como si yo tenga aquí una densidad, ¿no? Pero fíjense, esta no es la generalidad, ¿no? O sea, yo dibujo esto, pero, o sea, esto puede tener un hueco, puede ser que tenga, que sea pedazos de densidad, o sea, yo puedo dibujar aquí el cuerpo, ¿no? Pero en realidad las situaciones pueden ser varias, ¿no? Yo puedo tener aquí un pedazo de densidad, o cargas afuera, una línea, puedo tener todas estas situaciones, ¿no? O todas al mismo tiempo, pues, ¿no? Entonces, pero el punto es que está especificada la densidad de carga, ¿ok? Entonces, está especificada. Y además, el otro asunto es que no hay otra cosa más, o sea, todo es lo único que hay en todo el espacio, ¿no? O sea, aquí, digamos, esta densidad de carga puede ser en todo el infinito, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que las ecuaciones que gobiernan el sistema son estas, ¿vale? Y teóricamente, lo que hicimos para llegar a este postulado fue de lo particular a general, pero desde el punto de vista teórico uno tiene que preguntarse si una vez que ya llegué yo a esto, que es lo general, la pregunta es si yo puedo demostrar matemáticamente que de este par de ecuaciones, que son las que gobiernan el fenómeno el electrostático, ¿sale? Puedo demostrar la ley de Coulomb, ¿sale? O sea, es decir, el proceso inverso, ¿ok? Entonces, eso nos lo va a garantizar el teorema de Helmholtz, ¿no? Y como un corolario del teorema de Helmholtz, va a ser algo que podemos llamar, ahora ya no ley generalizada de Coulomb, sino teorema de Coulomb, ¿no? ¿Sale? Ese se puede plantear de esa forma. Entonces, el problema, para que quede claro, es, yo ya tengo estas ecuaciones, son lo más general, ¿cómo puedo hacerle para, a partir de este par de ecuaciones, demostrar, ¿vale?, la ley de Coulomb? ¿Sale? Porque, pues, teóricamente tenemos que ver que haya consistencia, ¿no? Entonces, la manera en cómo se demuestra eso es usando el teorema de Helmholtz. Entonces voy a tratar de ver la prueba así muy rápidamente en media hora y ya con eso terminamos, ¿no? Entonces, ¿qué consiste el teorema de Helmholtz? Bueno, lo pueden checar los detalles en las notas de preliminares matemáticos, ahí viene el detalle. Entonces, el teorema consiste en lo siguiente. Digamos que yo tengo un campo vectorial, ¿sale? ¿Sale? Un campo vectorial en R3, ¿no? ¿Sale? Entonces, el punto fundamental es que C, bueno, campo vectorial, C hace un campo vectorial que, bueno, matemáticamente, si lo quieren ver así, este C debe ser por lo menos una vez diferenciable, ¿ok? O sea, es decir, las derivadas parciales de sus componentes deben existir, ¿okay? Entonces, lo voy a poner aquí. Y bueno, hay otra serie de cosas, ¿no? Pero las derivadas parciales deben existir.
Pero ahorita, al hacer la prueba, va a quedar mucho más claro cuáles son las condiciones matemáticas, ¿sale? Para garantizar el teorema. Entonces, el teorema lo que nos dice es C, ¿sale? Se puede descomponer ¿sale? Como la suma de dos campos vectoriales que lo vamos a llamar C más, digo C paralelo y C perpendicular, tales que estos de aquí cumplen con que divergencia de C perpendicular es 0 y rotacional de C paralelo es 0. ¿Ok? O sea, en otras palabras, este es el teorema, ¿no? En sí. Una vez dicho las propiedades que debe cumplir C, pues este es el resultado, ¿no? O sea que cualquier campo vectorial que cumpla esas propiedades se va a poder descomponer como la suma de otros dos campos vectoriales que cumplen estas propiedades. Y bueno, una representación específica de esto es que este C ¿sale? Bueno, este es un punto. ¿Sale? Entonces, vamos a poner aquí una representación de CDR, o sea, del campo, que va a ser de interés para lo de la ley de Coulomb, pues es que CDR se puede escribir como el rotacional de F menos el gradiente de omega. ¿Sí? Claramente, si tú te fijas, este de aquí tiene divergencia 0 y este de acá tiene rotacional 0. Divergencia 0 y este de acá tiene rotacional 0. ¿Ok? Entonces, pues, ahora, si se cumplen las siguientes identidades para C, o sea, de cuenta que C tiene que cumplir lo siguiente. Entonces, cuando C cuando las integrales que voy a poner a continuación que son 1 sobre 4pi de 3R', divergencia de C evaluado en R', ¿sale? Y otra integral que va a ser estas integrales pues tienen que existir. ¿Ok? Entonces, claramente uno puede tomar, digamos, de aquí de estas representaciones que tiene el campo C y
Bueno, el teorema básicamente va a probar, ¿vale?, que en efecto esta integral va a ser omega y esta otra integral va a ser f. ¿Ok? Ese es básicamente el resultado. Entonces, el teorema es en el siguiente sentido, ¿no? Yo tengo un campo vectorial C, ¿sale?, en el espacio cuyas primeras derivadas existen, ¿no? Y además, ¿vale?, y además, estas integrales existen, ¿ok?, porque pues también tienen que existir estas integrales. Entonces, de otra manera no tendría sentido. Entonces, si yo descompongo, entonces el C se va a poder escribir como la suma de dos campos, que va a ser uno paralelo y uno perpendicular, tales que cumplan con que tenga divergencia cero y rotacional cero, ¿no? Entonces uno puede probar que una representación particular, digamos, de C perpendicular y C paralelo, pues va a ser escribirlo de esta manera. Entonces puede probar que en efecto esta F va a ser esta integral y que esta omega va a ser esta otra integral, ¿no? Entonces, en otras palabras, digamos, vamos a plantearlo de manera más clara. Digamos, el teorema, dado un campo vectorial, CR en el espacio, entonces CR lo puedo escribir como 1 sobre 4pi, el rotacional de la integral divergencia punto C de R dividido sobre R menos R' menos 1 sobre 4pi el gradiente integral de 3R' de ajá, va a ser, no, perdón, aquí me estoy equivocando, debe ser rotacional de esta cantidad, ¿ok?, y luego va a ser el gradiente de esta cantidad. Profesor, Sí, en la primera integral abajo es C de R o de R'. R'. Sí, aquí debe ser R'. Pues básicamente lo que nos está diciendo eso es de que si yo puedo dar rotacional de C en todo el espacio, ¿ok?, en todo el espacio, y esta divergencia en todo el espacio, ¿vale?, del campo C, entonces yo puedo escribir C en esta descomposición. Ese es básicamente el teorema, ¿okay? Entonces, creo que es una manera más sencilla de plantearlo. Entonces vamos a probar que en efecto que esto sea cierto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que se hace es agarrar el CR, voy a poner aquí prueba, agarramos el CR y lo escribimos de la siguiente manera: una integral en todo el espacio del mismo campo vectorial, pero respecto a la variable R', utilizando la delta de Dirac. Y ahora, esto pues es la propiedad de filtración de la función delta, y utilizo una identidad para la delta que probamos, o que mencionamos en las notas, que es 1 sobre 4pi,
integral en el volumen del campo vectorial por el laplaciano. Acuérdense que el laplaciano de 1 sobre r menos r', multiplicado por menos 1 sobre 4pi, es exactamente una representación de la delta, ¿no? Entonces esto de aquí, pues no es más que una, ¿cómo se llama? Una identidad, ¿ok? Ahora, recordemos la siguiente identidad, ¿no? Que vimos también, que es el rotacional del rotacional de un campo cualquiera. Esto de acá es el gradiente de la divergencia del campo menos el laplaciano, ¿sale? Del campo vectorial, ¿no? Entonces de aquí yo tengo menos el laplaciano, entonces de aquí puedo despejar, tengo menos el laplaciano de un campo vectorial, ¿sale? Y puedo despejar lo siguiente: rotacional del campo vectorial. Ahorita vamos a identificar quién es el campo vectorial, menos el gradiente de la divergencia del campo vectorial. Entonces aquí, en efecto, de acá es un escalar, pero si ustedes se fijan, laplaciano, que estoy encerrando en azul, es respecto a las variables en R, ¿vale? Entonces, respecto a las variables en R, entonces, pues, o sea, C, este campo vectorial C puede entrar dentro de la variable, y aquí ya tengo mi campo vectorial. O sea, en otras palabras, respecto a lo de arriba, yo tengo que este campo vectorial A lo voy a llamar como el vector C R' dividido entre R menos R'. ¿Sí? Entonces eso lo sustituyo y aplico esta identidad, ¿no? Y entonces ya se empieza a aparecer un poco más, ¿no? Entonces lo que voy a tener es que este C de R se puede escribir como bueno, y como tengo aquí el menos, entonces nomás voy a dejar aquí 1 sobre 4pi. Tengo integral en R' de este primer término, ¿no? Que sería el rotacional del rotacional de CR', R menos R'. Y luego sería menos 1 sobre 4pi integral en R' de el gradiente de la divergencia de CR' dividido entre R'. ¿Ok? Entonces, ahora puedo sacar sin ningún problema uno de estos rotacionales, porque estos actúan sobre las variables en R. Pero nada más voy a sacar uno, aquí el rotacional y aquí el gradiente. Entonces voy a escribir de aquí, voy a tener lo siguiente. Va a tener CR, va a tener 1 sobre 4pi, el rotacional de la integral en R' del rotacional CR', R menos R', menos 1 sobre 4pi, también tengo el gradiente, de la integral R' de la divergencia de CR' sobre R menos R'. Y luego hago la siguiente identidad, ¿no? Que teníamos cuando yo tengo el gradiente, por ejemplo, con respecto a la variable en R, pero de una función que depende de las dos variables, R menos R', pero en esta forma. Entonces esto de acá es lo mismo que menos el gradiente primado de la función R menos R'.
¿Por qué sale este signo menos? Porque como estoy haciendo el cambio de variable ahora a la variable R', este signo menos sale como un término de la regla de la cadena. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Si yo cambio a la variable R' en el operador lambda, en el operador gradiente, pues va a aparecer el primado, ¿no? Entonces quiere decir que el CR se puede escribir como 1/4pi rotacional de R' con un signo menos primado cruz CR. Aquí es bien importante que ahora el CR ya no va a poder salir ya no es constante para esta derivada. Así. A ver, espérame, déjame ver aquí si hay algo que estoy cometiendo. No, sí hay que hacer cuidadoso aquí. Ok, bien, entonces, déjame ver. Si podemos hacer directamente esa identidad. Déjame borrar aquí un poquito. Sí, nada más aquí un detallito. Déjame borrar. Bien, entonces tenemos esta propiedad, ¿no? Que habíamos visto ya previamente. Y entonces voy a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a hacer lo siguiente. Y es que voy a relacionarlo con esta identidad, ¿no? O sea, digamos, yo tengo gradiente prima de CR' dividido entre R menos R'. ¿Sí? Entonces, este gradiente prima, pues lo voy a dividir en dos partes. Va a ser gradiente prima punto CR', o sea, divergencia, dividido sobre R menos R'. Sí, creo que aquí más bien debería ser nada más. Ahorita probamos esta identidad. Tiene primado. Así. Ok. Pues vamos a ver si estamos en lo correcto. Sí, déjenme les digo por qué es el asunto. El asunto es que esta derivada solamente actúa sobre este R. Entonces, en efecto, esto, propiamente hablando, debería ser así, ¿no? R', R menos R'. Antes de llegar a esta identidad que estoy poniendo acá, esto es lo mismo que C R' punto gradiente de la cantidad escalar que es R menos R'. ¿Vale? Entonces, aquí es donde aplicamos esta identidad, porque
Sí, había que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque este de acá es un escalar, ¿no? Y este de aquí también es un escalar. Entonces, aquí sí podemos aplicar esa identidad y eso nos va a dar menos CR'.gradiente prima. ¿Sí? De otra manera, estaríamos creando términos que no van. ¿Vale? Y entonces, nuevamente, pues, ahora sí, divergencia de esta cantidad es igual a menos CR' punto gradiente primado. Y esto sí lo puedo relacionar con esto utilizando la regla de Leibniz, ¿no? Porque en efecto, el gradiente primado del producto, pues va a ser la divergencia del primero, ¿sale? Más este término, ¿no? Entonces ahí despejo. O sea, en otras palabras, si yo agarro divergencia de CR' de R menos R', esto de acá, pues va a ser divergencia del primero, R menos R', más CR' punto gradiente prima de 1 menos R'. ¿Vale? Y en efecto, este término que está acá es el que está aquí. Entonces lo despejo, ¿sale? Y entonces este lo paso de este lado. Y entonces en efecto puedo demostrar, como es un signo menos, puedo demostrar que este que está acá, que es igual a este, que es la divergencia, que es lo que aparece, digamos, en la integral, es exactamente lo mismo, esto lo paso acá, que la divergencia de C de R', R menos R', menos Laplaciano, digo, divergencia de CR' sobre R menos R', así. ¿Ok? Entonces ya, ahora sí ya podemos utilizar con tranquilidad esta identidad que está aquí. ¿Vale? Entonces eso lo sustituimos aquí, ¿ok? Y hacemos algo similar para el rotacional, ahí se los encargo. Lo pueden hacer exactamente en el mismo sentido, utilizando a lo mejor la Levi-Civita por el rotacional, sería más sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues yo puedo escribir el CR, retomando lo que estaba allá, como menos 1 sobre 4pi, el gradiente de esto que acabamos de mostrar, va a ser la integral en R, prima, el primer término es este, ¿sale? Y luego déjenme agregar el otro término primero, el que viene del rotacional. Fíjense aquí, estos ya son primados, ¿ok? Y hay dos términos más, ¿no? Que son los términos que, por ejemplo, para este caso, voy a tener un término que voy a poner aquí en verde, más 1 sobre 4pi, gradiente de la integral R', pero va a ser solamente la divergencia del producto. Y de este lado también voy a tener otro término que, que va a ser similar, pero ahora va a tener signo menos a diferencia. 1 sobre 4pi, también rotacional, integral de R', y ahora va a ser el rotacional primado, pero de un producto. CR'. ¿Vale? Y entonces, pues ya prácticamente estamos al final, porque pues esta es una integral de una divergencia. Entonces, Gauss, ¿qué nos dice? Pues que esto va a ser la integral sobre la superficie, ¿sale? De este campo vectorial. Y un teorema similar de Gauss que se puede encontrar, vimos una de las versiones,
de Gauss, pues esto va a ser también similar, pero ahora una integral de superficie de CR' sobre R menos R'. Si nosotros consideramos la situación para los problemas de suma de electrostática que vamos a tomar en cuenta, en donde la superficie estaría en infinito, ¿no? Porque no hay frontera, es todo el espacio. Entonces, claramente, si nosotros pedimos que los campos no crezcan más allá que lo que desvanece R menos R', pues estos dos términos van a cero. ¿Sale? Porque en infinito decaerían y además con este factor 1 R menos R', pues también decaerían. Entonces, pues ya llegamos al resultado, ¿no? Básicamente que C se puede escribir como lo que está encerrado aquí. En otras palabras, una vez eliminando estos términos verdes, pues llegamos a probar que este campo vectorial que cumple estas propiedades que dijimos, es decir, que sea uno diferencial y que existan estas integrales. De hecho, estas son las únicas dos condiciones. ¿Sale? Que se cumplen. Que se necesitan como hipótesis para demostrar el teorema. Ahora, como un resultado extra, es que estás haciendo una descomposición en dos campos, ¿no? Que sería este campo y este campo, uno que es libre de rotacional y otro que es libre de divergencia. ¿Ok? Esa es la ventaja. Ahora, uno podría decir que estos no son únicos, ¿no? Y bueno, hay un teorema de existencia que les voy a pedir, si quieren meterse en ese rollo, pueden revisar las notas para demostrar la unicidad, ¿no? Esto básicamente es lo que prueba la existencia, ¿no? De estos dos campos, libre de rotacional, libre de divergencia, ¿no? Y hay un teorema de unicidad que se puede verificar muy fácilmente. Se los encargo ahí de tarea, que lo chequen en las notas. Pero ya llegué a la expresión que me interesaba del teorema de Helmholtz, porque ahora lo voy a conectar justamente con el teorema, con lo que ahora voy a llamar yo teorema de Coulomb, o lo que es equivalente a la ley generalizada de Coulomb, ¿no? Déjenme ver nada más qué horas son. En 5 minutos se hace eso, básicamente. Bueno, pues simplemente aplicamos el teorema de Helmholtz. Al campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, déjenme, antes de ir a la aplicación, en un minuto, déjenme decir una cuestión importante. Aunque no somos matemáticos, es bien importante tener las cosas claras de la cosa que cumplen las cosas, ¿no? O sea, los objetos, ¿no? En este caso, este campo C debe cumplir que existan sus derivadas, ¿vale? Esa es la primera condición, sus primeras derivadas. La segunda, estas integrales deben existir, ¿no? Estas dos integrales deben existir. Y la tercera es que los campos en infinito no deben aumentar más allá de lo que decaen estos. Son esas tres condiciones son las que necesitamos para el caso de ejemplos. El teorema también podría generalizarse para el caso con frontera, y aquí tendríamos que considerar estos términos, ¿no? Entonces ya lo vuelve más complicado. Entonces aquí consideramos esta situación, ¿no? Donde el campo se expresa
como esta combinación, pero esa combinación es válida solamente en el caso en donde existan las derivadas del campo, en donde existan estas integrales y en donde los campos no aumenten de manera lineal, más rápido que la forma en la que decae uno en R, ¿no? Esas son las tres condiciones que necesitamos tomar en cuenta. Y entonces, aplicando el teorema del campo al campo eléctrico, tenemos básicamente lo siguiente. Tenemos que el campo eléctrico E va a ser igual a menos 1 sobre 4pi gradiente de, acá lo tengo, integral de 3R. Obviamente estoy suponiendo que cumplen con estas propiedades, ¿no? Divergencia. Aquí primado. R primado. Aquí no sé si me faltó un primado. Aquí debe ser primado, ¿no? Dividido sobre R menos R', más 1 sobre 4pi, rotacional. 12 horas. Voy a robar unos minutos. R menos R'. Y entonces, ahora sí, esta es la aplicación. Y usamos las leyes, estas sí son leyes, o axiomas, si lo quieres matematizar en ese sentido, del campo electrostático. Que son divergencia de E igual a ρ sobre epsilon 0 y rotacional de E igual a 0. Entonces, ¿eso qué implica? Que este segundo término es 0 y que aquí va a ser la divergencia, y entonces el campo eléctrico en R va a ser, con este epsilon de aquí, va a ser menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 de la integral en R' de ρ R', aquí falta el gradiente, de R menos R'. ¿Sale? Y de hecho nos da ya la forma tipo también de potencial escalar. Pero bueno, yo puedo meter este gradiente en este término, hacer la derivada, y esto pues nos lleva justamente al teorema, que ahora ya sería teorema, o como un corolario del teorema de Helmholtz. Pero yo creo que sería mejor llamarle teorema, porque es tan importante, que sería ρ R', R menos R', de R menos R' al cubo, que es la ley generalizada de Coulomb. Entonces, como estamos viendo, en efecto, todo es consistente, ¿no? O sea, es decir, nosotros llegamos a estas ecuaciones, ¿sale? De la manera del ejemplo particular al ejemplo general, o sea, utilizando este procedimiento. Y ahora, matemáticamente, probamos que, en efecto, existen condiciones físicas para las cuales, partiendo de este par de ecuaciones, yo puedo demostrar esta ecuación. ¿Y cuáles son esas condiciones físicas? Pues que yo tenga solamente la densidad de carga distribuida en el espacio, que los campos decaigan en infinito, y que esta integral, básicamente, que es la ley de Coulomb, exista, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que se debe cumplir para poder probar la ley de Coulomb, ¿no? Que yo le llamé ley generalizada de Coulomb, y ahora tranquilamente le puedes llamar teorema de Coulomb. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí siguen ahí o...? Sí, estoy aquí. Pero a mí en un intervalo de tiempo, a partir de donde estuvo mostrando la propiedad de pasar de un
de un gradiente al gradiente prima, ahí la señal se me fue y la pantalla se me puso negra y estuvo así descompuesta por un rato, pero ya para el final de la demostración ya volvió. Ok, bueno, pues para el video a lo mejor ahí puede quedar mejor, claro, ¿no? Sí, hay un punto ahí también que no me gustó mucho la manera en cómo lo presenté, especialmente la parte de Helmholtz, porque el asunto es que el campo vectorial, bajo esas condiciones que mencionamos, se puede escribir en esa descomposición, y eso implica en esencia de que esa descomposición sean unos campos que sean libres de rotacional y libres de divergencia. Eso también es consecuencia, ¿no? Pues ahí en mi planteamiento original no quedó absolutamente claro, y quiero que sean un poco críticos al respecto. A ver, no sé si, creo que tienen clase ahorita, ¿no? O si quieren hacer alguna intervención, a ver, Luis. Pues honestamente a mí no me quedó muy clara la parte donde estaba haciendo lo de la C primada y pasando del gradiente al gradiente prima, así que pues preferiría checarlo más al rato para agarrarle a la matemática. Okay. Pero de ahí creo que sí está entendible lo del teorema de Helmholtz. Ok, entonces sí tiene sentido hablar de un teorema de Coulomb, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, déjenme... Aquí está, ok. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, Christopher? ¿O comentario? No, igual que Luis, yo creo que sí está bastante entendible el teorema de Helmholtz. Igual, bueno, no me pasó al principio de demostración, pero cuando estaba haciendo al principio de la clase, sí igual que Rogelio, se me cortaba mucho la señal, me sacaba y todo eso. Así que tendría que volver a revisar el video y pues ahí ya surgiría tal vez alguna duda pero de ahí lo demás, está bastante entendible los principios que usamos. Ok, muy bien. Bueno, Abraham, ¿quieres comentar algo? Sí, más que nada una pregunta. Sí. El operador, cuando no tiene la coma, la apóstrofe, ¿actúa sobre la diferencia de los vectores o solo sobre el vector R? Bueno, sí actúa sobre la diferencia, pero a través como de una regla de la cadena, ¿no? O me refiero que luego cuando es primado, Ajá. ¿sobre qué coordenadas actuaría? Sobre la R' nada más. No de R. No, R no. Sí, ya nada más sobre la R primada. Jesús. Buenas, yo tengo una duda. ¿Por qué podemos suponer que el campo vectorial CR que estamos obteniendo lo podemos ver como un producto de una divergencia y una resta de un rotacional? Bueno, ese es el resultado del teorema. O sea, el resultado del teorema es que al final el campo vectorial lo puedes expresar como esa combinación, ¿no? Ahora, pues piensa en la interpretación geométrica que tiene el rotacional y la divergencia, ¿sale? O el gradiente, más bien. El gradiente es un campo vectorial que digamos, sale, ¿no? Ahora sí que tiene divergencia, ¿no? En el sentido de que, digamos, como el campo eléctrico son líneas, ¿no? Y a diferencia, en el caso rotacional, pues no tiene divergencia. En otras palabras, puede tener flujos rotacionales, ¿no? ¿Sale? Entonces, en el otro caso es irrotacional, no tiene, o sea, el rotacional del gradiente es cero, ¿sale? Entonces no tiene flujos rotacionales. Entonces, en general, digamos, la manera de verlo es decir,
pues yo puedo tener un campo que pueda tener las dos propiedades. Entonces, por eso, en ese sentido, es esperable que uno vaya a encontrar que el campo se pueda separar en una parte rotacional y una parte de gradiente, ¿no? Que es irrotacional, ¿no? Es una parte rotacional y una parte irrotacional, en general, digamos. ¿Sí queda claro, Jesús? Sí, ya queda más claro. Okay. Muy bien, pues creo que ya son todos. Bueno, no sé si, creo que Luis, no sé si quieres comentar algo. No, eso está bien. Bueno, muy bien. Entonces, pues aquí le dejamos, jóvenes, y pues que tengan muy buena tarde.